Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mario Accorsi, soy licenciado y profesor en Historia. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo que se llama Historia Completa. El objetivo de este ciclo es, por supuesto, en primer lugar, conocer nuestra historia nacional, conocer los hechos, los sucesos, las ideas, las interpretaciones. Pero no solamente nos vamos a quedar con eso, sino que me gustaría ir un poquitito más y poder bucear un poco en el pasado y lograr recoger algunas recomendaciones para nuestro presente, ¿no? Un poco la dinámica va a ser como si fuera una clase, ¿sí? Yo hice un presi y lo voy a ir desarrollando, lo vamos a ir charlando, que me va a ir ayudando un poquitito a ordenarme las ideas. Y bueno, en este primer programa yo quisiera compartir la fundamentación, ¿no? O sea, el por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de nuestra historia para la realidad que vivimos, ¿no? En el debate contemporáneo vemos que una de las grandes problemáticas en el ámbito de lo público es el problema económico, ¿no? Vemos economistas desfilar por los medios de comunicación de todos los colores políticos, economistas que no solamente de alguna manera nos describen una realidad económica, nos proponen un diagnóstico, sino que también aventuran ciertas respuestas al problema económico, ¿no? Para eso hay muchos, ¿sí? Ya sea desde la política como desde la economía, que vienen diciendo, vengo escuchando los medios de comunicación, que el problema argentino es de hace 70 años atrás. Y que teniendo una claridad sobre los sucesos de hace 70 años atrás, podríamos hoy aventurar una respuesta a la crisis económica que podría de alguna manera sacarnos, ¿no? Ahora bien, ¿de qué estamos hablando hace 70 años atrás, ¿no? La Argentina como granero del mundo, ¿sí? ¿Cuáles fueron los datos económicos que demuestran que nuestro país fue la economía más rica y diversificada de América Latina? ¿Sí? Entre 1880 y 1914 la Argentina mostró los indicadores económicos más importantes de su historia moderna. ¿Sí? Por ejemplo, las exportaciones crecieron a una tasa anual del 6%. En 1914 el valor de las exportaciones representaba poco menos que 1/3 del total de las 21 repúblicas latinoamericanas. Fuimos el primer exportador de carne bovina y maíz, fuimos el segundo exportador de lana, tuvimos posiciones destacadas en el mercado de trigo y de lino, ¿sí? Las inversiones directas eran el 42% del total de las inversiones. Se construyeron vías férreas, etcétera, etcétera. Pasamos de tener 4 millones de habitantes en 1895 a tener 8 millones de habitantes en 1914. ¿Sí? Todos estos indicadores económicos que de alguna manera reflejan una bonanza económica, comenzaron a declinar a partir de 1914. Los historiadores económicos adjudican esta declinación sobre todo a dos temas fundamentales. Por un lado, el cambio en las relaciones internacionales y por el otro, las políticas de Estado llevadas adelante por los gobiernos, ¿sí? Y a esto lo llamaron el fracaso argentino, porque pasamos de ser el primer PBI en Latinoamérica y pasamos a ser el 10º PBI en el mundo a tener un nivel alrededor del 42, ¿sí? Estos historiadores económicos se preguntan por qué, qué es lo que fue, qué es lo que pasó, ¿sí? En realidad, unas respuestas que después la vamos a desarrollar más adelante están relacionadas con el cambio hegemónico en el rol que tenía Gran Bretaña a nivel internacional
y Estados Unidos. Y por otro lado, por las políticas económicas y por, de alguna manera, la clase política no estuvo a la altura de las circunstancias. No leyó el signo de los tiempos, no vio que las relaciones internacionales cambiaban, que el mercado internacional cambiaba y que era necesario el cambio, un cambio en el modelo de crecimiento económico. ¿Sí? Ahora, para elevarnos un poquitito más y no quedarnos nada más que en lo puramente económico, ¿sí? Esto de alguna manera nos retrotrae, ¿sí?, a nuestros orígenes. ¿Cuándo nacimos? Es imprescindible que nosotros tengamos en cuenta cuándo nacimos, de dónde venimos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener en clara bien cuál es nuestra identidad. Y teniendo en clara cuál es nuestra identidad, poder ahí sí hacer una lectura correcta del pasado y de esa manera recuperar del pasado ciertas cuestiones que nos pueden ayudar al presente. Ahora, ¿cuándo nacimos? Es una pregunta que puede tener una respuesta concreta, directa, de un hecho, un suceso en particular. Nacimos el 25 de mayo de 1810, nacimos el 9 de julio de 1816. Algunos dicen que nacimos el 1 de abril de 1520 con la primera misa, digamos, gracias a Magallanes. Digamos, hay muchos hechos que pueden ser utilizados como el origen. Ahora bien, el origen, sea un suceso, sean una serie de sucesos, ¿sí?, tiene que manifestarse en una identidad, ¿no? Si no sabemos de dónde venimos, en realidad el problema es comprar un discurso que se transforme en un mito, ¿sí? Por ejemplo, muchos de los que quisieron llevar adelante la Argentina a partir de las guerras de independencia, ¿sí?, comenzaron a construir una identidad argentina en contraposición a lo que estaba. Por ejemplo, había proyectos monárquicos de instaurar en la corona de esta nueva nación que surgía a un inca, o traer un príncipe italiano para que se haga cargo de la corona en un sistema monárquico parlamentario, ¿sí? Todas estas respuestas lo que buscan es impulsar una identidad, muchas veces en contraposición a lo que estaba, ¿sí? Es lógico en un contexto de una guerra de independencia en contra de alguien que, en principio, si bien no se considera, ahora vamos a ver, en principio, si bien no se considera un invasor, después más adelante la guerra lo que va a hacer es, bueno, hay dos bandos enfrentados y hay un objetivo concreto, ¿no? Pero después otra pregunta importante que nos tenemos que hacer es, ¿qué quisimos ser? Y si eso que quisimos ser era lo que verdaderamente estaba en este origen y en este impulso a esta identidad, ¿no? Entonces, bueno, todos estos interrogantes que me parecen que son muy importantes para poder primero definir, porque uno no puede, ¿sí?, no puede hacer si no sabe lo que es. Entonces, si nosotros hoy queremos hacer para desandar un montón de circunstancias que, bueno, que en el pasado consideramos que nos llevaron hasta esta crisis, bueno, primero lo que tenemos que saber es qué es lo que somos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una, digamos, profunda relación entre lo que consideramos tradición y la revisión que tenemos que hacer de la historia. O sea, nosotros tenemos que ir a la historia para revisarla con un espíritu crítico, pero siempre tratando de buscar la verdad y anclado en la realidad de los hechos. Porque si nosotros vamos al pasado y lo abordamos desde una posición ideológica del presente, tratando de encontrar argumentos para poder ganar una batalla cultural presente, en realidad lo que estamos haciendo, estamos construyendo hoy un futuro que no tiene un sustento firme, ¿sí? Entonces, muy bien, teniendo en cuenta esto, me parece que podemos comenzar con el tema de los orígenes, ¿no? En principio, en 1492 llegan los españoles a América. A partir de ese momento comienza un proceso de conquista y un proceso de colonización
que fue muy discutido, no en el momento en que se daba, sino posteriormente, sobre todo desde Gran Bretaña, a partir del siglo XVII y XVIII, discute el proceso de colonización y conquista español, porque en realidad en ese momento histórico Gran Bretaña le disputaba, ¿sí?, el control imperial a España, ¿no? Entonces, Gran Bretaña comienza desde un punto de vista ideológico a impugnar la conquista y el descubrimiento de América, creando lo que se llamó, lo que muchos ya conocen, que es la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra, en realidad, lo que buscó es desprestigiar a España para, digamos, desde un punto de vista ideológico, ayudar a los movimientos independentistas a que separen a América de España para poder Gran Bretaña comerciar libremente con América. Muy bien. Ahora, quiero recuperar esto, ¿no? O sea, ver cómo una nación en el presente, como es Gran Bretaña, que ha entrado en un proceso que es el proceso de revolución industrial, que tiene una oferta de productos que no tenía hasta ese momento y una gran necesidad de mercados para poder colocar esos productos, cómo va al pasado, crea un discurso en el presente que desprestigia ese pasado con la intención, ¿sí?, con la intención de lograr un objetivo político en el presente, ¿sí? Entonces, como lo que yo quiero es que América sea libre para poder yo comerciar directamente con América, porque en ese momento había un monopolio entre América y España, América no podía comerciar con nadie que no sea España, porque en realidad América era España, ¿sí? Y entonces Gran Bretaña proyecta un discurso que lo que busca es desprestigiar esta unión entre América y España para que América se separe y de esa manera comerciar con América y sacarle una de los, digamos, elementos, una de las tierras que ayudaban al Imperio Español a mantener la grandeza del Imperio Español, ¿sí? Muy bien, pero en realidad yo quiero ir a otro punto. Cuando España desembarca en América, funda un Estado, que es lo que se llama el Estado patrimonial, porque los Habsburgo, que era la familia gobernante en España, a partir de 1516, con Carlos V como emperador español, como imperio tiene una prioridad. La prioridad es la evangelización. La prioridad es una prioridad que no es económica, que es salir y enseñar el Evangelio. Y esta prioridad va a condicionar las otras cuestiones, sean las políticas, las económicas, las sociales, ¿sí? Acá les pido que tratemos de ponernos en ese momento. No les estoy pidiendo que hagan un juicio de valor, les estoy pidiendo que nos salgamos de la mentalidad moderna y contemporánea que tenemos nosotros y vayamos hacia el siglo XVI, que nos vamos a encontrar con un imperio, que es el Imperio Español, que su gloria está en la expansión de la fe católica. Esté yo o no esté de acuerdo desde el hoy, ¿sí? Pero la realidad era esa. Muy bien, entonces cuando llega a América, España lo que hace es le traslada todas sus instituciones de gobierno. Y no solamente eso, sino que también desde un punto de vista económico lo que hace España es traslada la iglesia a América, ¿sí? Al cabo de 50 años ya había 10 universidades en toda América. O sea que la actitud de España en relación a América no es una actitud de transformar América en una factoría, sino que la considera un reino más, ¿sí? Separado por un océano enorme, pero la considera un reino más. Y así como la considera un reino más, quienes están en el territorio americano no son esclavos, sino que son súbditos de la corona. De hecho, por ejemplo, cuando Colón llega del primer viaje y la va a ver a la reina Isabel, va con dos del lugar, ¿sí? Con dos personas del lugar, se las presenta a la reina y le pide por favor si los puede esclavizar. Y la reina se niega.
se niega, y no solamente se niega, sino que lo que hace es, de ahí en adelante, impulsa una serie de disposiciones para proteger al indio. Por supuesto que acá van a venir muchos a decir, ¿sí?, desde el hoy, ¿no?, que en realidad España lo que hizo fue un genocidio durante 3 siglos. ¿Sí? Ahora, esa es una posición ideológica que está totalmente fuera de la realidad, desde la realidad del hoy. ¿Sí? Un genocidio es la matanza sistemática de un pueblo determinado. O sea que haber eliminado a los indios de América evidentemente es algo que se choca con la realidad. ¿Sí? Vamos a Bolivia, vamos a Ecuador, vamos a Venezuela. ¿Sí? Hubo un mestizaje, hubo una mezcla. Y de hecho fue una política de la corona, la mezcla. ¿Sí? Porque en realidad España no era racista, sino que la unidad estaba dada por la religión. Muy bien. Ahora bien, América, que pasa a ser un reino más, firma un pacto. Firma un pacto que ese pacto está dado por quienes descubren América y sus descendientes con el rey y con los sucesivos reyes. ¿Sí? Y este pacto, que funda el Estado patrimonial, es un pacto en donde el rey gobernaba, pero muchas veces, frente a decisiones que emanaban de la corte española a un vasto territorio como era el territorio americano, el rey no tenía problemas en que una disposición de él se acate, pero que no se cumpla. ¿Sí? Por ejemplo, una disposición que el rey enviaba para toda América y que era viable en el territorio mexicano, tranquilamente podría no serlo en el territorio peruano. Entonces, en pos de mantener ese orden, en pos de mantener la unidad, el rey decidía que el del lugar tenía más criterio, porque en realidad vivía en el lugar y sabía del manejo de la cosa pública, en aplicarla o no a una disposición del rey. ¿Sí? Por supuesto que no era lo que primaba, pero lo que se buscaba era la unidad. De hecho, un historiador norteamericano, una de las cosas que resalta de España en América es que logra tener el control de América durante 3 siglos sin ningún conflicto armado. No había ejércitos españoles para contener, ¿sí?, a los del lugar. ¿Por qué? Porque hubo una política de mezcla, ¿sí?, o sea, una política de mestizaje, porque hubo una política de protección y porque en realidad hubo un contrato entre quienes vivían en América y el rey, por el cual el rey gobernaba no de manera absoluta. ¿Sí? Muy bien. Lo que sucede es que en 1700 muere el último de los Habsburgo sin descendencia y hay una pelea entre Francia e Inglaterra por ver quién se quedaba con la corona española, por ver qué familia se quedaba con la corona española, y al cabo de 13 años, en 1713, Francia gana la batalla y de ahí en adelante comienza a gobernar la familia de los Borbones. Los Borbones era una familia que había estado en las guerras de religión en Francia, que habían llegado a la corona francesa y que gobernaban de manera absoluta en Francia. Tenían un estilo de gobierno, digamos, fundado en una doctrina que era el absolutismo en ese momento, que era descentralización del poder. Por eso, a partir de la llegada de los Borbones, y sobre todo a partir del influjo de las nuevas ideas de la Ilustración en España, de una revisión de las ideas y de los valores españoles, estos Borbones comienzan a gobernar con un objetivo que ya no es el objetivo alto de la evangelización, sino que es un objetivo económico. En pos de ese objetivo de la evangelización, ¿sí? No es que no. Pero que en realidad, poniendo el objetivo económico como norte, de ahí en adelante comienzan a tomarse las decisiones en relación a ese objetivo. Entonces, ahora ya no el rey priorizaba la unidad, sino que priorizaba que sus disposiciones se cumplan, ¿sí? Y para que sus disposiciones se cumplan tenía que haber una centralización del poder. El rey tenía que tener más poder, ¿sí? Entonces, frente a de alguna manera, a estas nuevas reformas que lleva adelante el rey, que se llaman las reformas borbónicas, que lo que buscan es de alguna manera reorganizar
el territorio y la economía en pos de centralizar el poder en el rey y que el rey pueda, ¿sí?, ejercerlo, que se cumplan más directamente sus disposiciones, porque de esa manera aumentaba la recaudación económica, es que genera una reacción en América. Y otro elemento importante de la reacción en América, de los criollos en América, es la expulsión de los jesuitas, que muchos de los historiadores nos dicen el horror que causó en los criollos la expulsión de los jesuitas, sobre todo por la prepotencia de la corona, cuando en realidad la corona había gobernado de manera más benevolente el territorio americano y ahora venía con una prepotencia, ¿sí?, a deshacerse de ¿cómo se llama? Una orden religiosa que le había dado grandes satisfacciones a los criollos y a los indígenas también, ¿no? Entonces, estos dos elementos comienzan a generar una cierta indisposición en los criollos americanos al verse restringido esas libertades que tenían, que eran heredadas de ese pacto que habían tenido quienes habían descubierto América y sus sucesores, ¿no? Muy bien, teniendo en cuenta esto, nos vamos a meter un poquitito de lleno en el problema de la independencia, en el problema de la revolución en América, ¿sí? Para eso tenemos que tener en cuenta un poco, digamos, el aspecto doctrinal, ¿sí?, las ideas jurídicas que en ese momento se daban en América, se daban en España, y cómo esas ideas mutan y generan el ambiente para el estallido revolucionario, ¿no? Entonces, esta es una, ¿no?, el Estado patrimonial. Muy bien, que se trastoca, que se modifica y que se transforma en un Estado unitario, nacional, donde el rey ahora demanda todo el poder y donde esto genera una reacción por parte de los criollos acostumbrados a ciertas libertades, ¿sí? Pero el elemento que de alguna manera genera el estallido revolucionario es la crisis de la monarquía española, ¿sí? Por eso, en realidad, digamos, entendemos más las independencias americanas como una implosión dentro de España, más que como una reacción de los criollos a deshacerse del rey español, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Hay dos elementos que son fundamentales para que tengamos en cuenta el marco, ¿sí? Una es la Revolución Francesa de 1789 y otra es la Revolución Industrial de 1750. A partir de 1750, Inglaterra pasa a multiplicar la producción de sus productos manufacturados por la aplicación, ¿sí?, de la técnica a la industria. Esta explosión de productos generan un gran beneficio, porque tengo más cosas para vender, pero también me generan un gran perjuicio. Perjuicio en el sentido de si yo no puedo resolver este problema, que es ¿a quién le vendo todo esto? ¿Sí? Entonces, en este marco, Inglaterra gran parte de su producción la vende en el continente europeo. Cuando se da la Revolución Francesa en 1789, uno de los militares que obtuvo los grandes triunfos en la expansión de esta Revolución Francesa va a ser Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que coronado emperador de Francia en 1804, ¿sí?, él, de alguna manera, lo que busca es la grandeza de Francia, evidentemente, ¿sí? Vamos a poner, para poder entender un poquitito esto, una línea de tiempo que me parece que nos va a ordenar un poco más, ¿sí? ¿Sí? Napoleón Bonaparte es coronado emperador en 1804, con un objetivo concreto. El objetivo concreto de Napoleón es la fundación de un imperio francés que sea imperio mundial. Y para que sea imperio mundial, tiene que terminar con su principal competidor en ese objetivo, que es Gran Bretaña. Y Napoleón sabía que la fuerza de Gran Bretaña
estaba en su flota. Y entonces se lanza, junto con su aliado España en ese momento, a la guerra con Inglaterra en el mar. Y de ahí que se da la batalla de Trafalgar, donde el ejército, la armada francesa y española, se ven derrotadas por el ejército inglés, y entonces Napoleón tiene que cambiar su estrategia. Si la grandeza de Inglaterra está en su flota, y doy un pasito más, ¿cómo hace para sostener su flota? Bueno, él logra sostener su flota por los recursos que tiene. ¿Y de dónde saca sus recursos? De sus industrias. De los productos que salen de sus industrias. ¿Y en dónde se venden esos productos? En Europa. Entonces, la idea de Napoleón va a ser expandir la Revolución Francesa por Europa, pero con un objetivo concreto, que es cerrarle el mercado a los productos ingleses, para ahogar a Inglaterra, ¿sí? Para que se quede con esa sobreproducción, ¿sí? Entonces, a partir, ¿sí?, de 1806, Napoleón lo que busca es encerrar a Gran Bretaña, por decirlo de alguna manera, en realidad va a encerrar a Europa, para que no ingrese ningún producto inglés en territorio europeo. Evidentemente, si casi el 80% de la producción que Gran Bretaña desembocaba en el mercado europeo se va a ver afectada, Gran Bretaña tiene dos opciones: o entrar en guerra en continente europeo con Francia, buscar algún aliado, ¿sí?, para que rompa con ese bloqueo, o salir a buscar nuevos mercados. Salir a buscar nuevos mercados era muy difícil, porque no es que Gran Bretaña no salía, llegaba al África y encontraba un mercado armado, ¿sí? De hecho, una de las políticas que lleva adelante Gran Bretaña con la eliminación de la esclavitud es transformar al esclavo en un consumidor que luego va a consumir todos los productos que salen de las industrias británicas. Pero los mercados no están armados, ¿sí? En realidad es todo un proceso. Por eso a Gran Bretaña le conviene seguir con el mercado europeo. Por eso, aliado de los portugueses, muchos de los productos británicos comienzan a ingresar por Portugal, que es el reino que no se va a plegar al bloqueo. Advertido esto por Napoleón, ¿sí?, Napoleón lo que hace es proyecta un bloqueo a Portugal, con la intención de obligar a Portugal a que se pliegue. Proyecta una invasión a Portugal, con el objeto de obligar a Portugal a que se pliegue a este bloqueo continental, y de esa manera sí cerrar todas las posibilidades de que ingresen productos británicos en territorio europeo. Ahora bien, podemos inscribir, ahora nos vamos a América, ¿sí?, podemos inscribir las invasiones inglesas de 1806 y 1807 como, de alguna manera, como este intento desesperado por Gran Bretaña de encontrar nuevos mercados, ¿sí?, o de encontrar recursos que ya no encontraba en Europa. Por supuesto que acá no pudieron hacer nada, y en Buenos Aires fue uno de los lugares donde fracasaron, y de hecho el fracaso en Buenos Aires de controlar el territorio, digamos, americano, llevó a cambiar su estrategia política de dominación económica, ¿sí? Y Gran Bretaña ya no va a pensar en una dominación física de los territorios para obtener los recursos, sino que en realidad va a pensar en una dominación más, en una hegemonía, ¿sí? O sea, en una dominación no directa. Muy bien. En 1807, Napoleón, ya pensando en esta invasión, ¿sí?, por supuesto que Napoleón, ejército francés, para llegar a Portugal tiene que pasar por territorio español. España era un aliado de España era un aliado de Francia por pactos de familia. ¿Sí?, los Borbones habían gobernado Francia, ¿sí?, pero era un aliado de Napoleón. Ahora bien, era un aliado, pero era un Estado independiente. Napoleón no podía disponer del territorio español como se le cantaba. Por eso Napoleón, que en ese momento España estaba gobernada por Carlos IV, que era un rey inepto, que en realidad había delegado los negocios públicos en una especie de primer ministro, el valido que era Manuel Godoy, ¿sí?, Napoleón va a negociar directamente con Manuel Godoy.
Cuando la corte portuguesa se entera del proyecto de Napoleón de invadir Portugal, obviamente le va a pedir ayuda a los británicos. Y los británicos van a ayudarlos trasladando a toda la corte portuguesa desde Lisboa a Río de Janeiro. Y se va a quedar peleando en contra de los franceses en territorio portugués. ¿Sí? Ahora, el proyecto era este. El proyecto de Napoleón era este: pasar por territorio español para llegar a Portugal, pero quedarme con el territorio español también, ¿no? Entonces, cuando el pueblo español se entera de que la corte portuguesa había sido trasladada, había abandonado su reino, había dejado al ejército junto con los ingleses para pelear con los franceses, tienen miedo de que pase lo mismo en España. Entonces se da lo que se llamó el motín de Aranjuez. En el motín de Aranjuez el pueblo español trata de linchar a Manuel Godoy se escapa y se pide, se presiona al rey que abdique en nombre de su hijo, que se llamaba Fernando, que se llamaba Fernando el Deseado, porque el pueblo español tenía puestas las esperanzas en Fernando, que lo saque de la grave crisis política en la que estaba España, ya desde el momento en que había apoyado a los revolucionarios norteamericanos en las guerras de independencia, y ese apoyo le había traído grandes y graves consecuencias económicas, ¿sí? Y entonces, de ahí en más, la crisis política y económica española no paraba, entonces el pueblo español tenía grandes esperanzas en Fernando VII. ¿Sí? Carlos IV abdica en nombre de su hijo, asume Fernando VII, y cuando Napoleón se entera, furioso, llama a una reunión en Bayona a Fernando VII, Carlos IV, María Luisa, que era la reina, y Manuel Godoy. Y en esta reunión se lo presiona a Fernando VII a que le devuelva la corona a su padre, amenazándolo de que se lo iba a meter preso. Fernando VII entrega la corona a su padre, y su padre, así como recibe la corona, se la entrega a Napoleón, y Napoleón se la da a José Bonaparte. Por supuesto que eso se llamó una farsa, porque era una farsa. Todo el derecho español rechazaba una actitud como esta. Y vamos un poquitito a esta parte que yo les dije, la parte doctrinal, sin la cual no se entiende cuál va a ser la reacción del pueblo español, ¿sí? Para el pueblo español, la soberanía, la potestad era de Dios. Dios era el único que tenía todo el poder para delegar el gobierno en alguien, ¿sí? Ahora, el pueblo tenía cierta participación en la elección del rey, las cortes que representaban al pueblo, ¿no? No era una democracia, pero tenía cierta participación, ¿sí? Y estaba estipulado que en una situación excepcional, donde el rey no estaba, donde el rey, ¿sí?, ese poder revertía a las cortes, ¿sí? Ahora, y las cortes decidían si, en este caso, José Bonaparte era rey o no era rey. Por eso, como las cortes españoles deciden que José Bonaparte no es rey, reasumen ese poder que tenía Fernando VII, pero que Fernando VII no podía ejercer porque estaba preso. De hecho, Napoleón lo mete preso. Y empiezan a formar juntas, que son asambleas, con los notables del lugar. Y estas asambleas, a su vez, que comienzan a gobernar los diferentes lugares de España, a su vez envían representantes a una asamblea mayor que se llama la Junta Central de Sevilla, que va a ser el gobierno de España mientras el rey está preso. Entonces, de ahí, vamos a poner en el precio, así queda claro, ¿sí? De ahí comienza lo que se llama la guerra por la independencia, porque los españoles, que estaban siendo invadidos por los franceses, que Napoleón le había impuesto un rey a los españoles que ellos no reconocían, deciden organizarse de esta manera y declararle la guerra a Francia. Y el que antes era el enemigo, que era Gran Bretaña, ahora, como es enemigo de los franceses, pasa a ser amigo de los españoles. Y comienzan, ¿sí?, de alguna manera, con ayuda de los ingleses, a sacarse de encima a los franceses. Pero esto tiene un gran impacto en América. Tiene un gran impacto en América.
sobre todo porque América comienza a cuestionarse hasta qué punto le conviene estar ligada, primero, a un rey que está preso. Segundo, a una España que en cualquier momento cae en manos de Francia. En una Francia que era una Francia revolucionaria, ¿sí? Que América la consideraba una Francia que era impía, que iba en contra de las tradiciones americanas, ¿sí? Entonces, podemos entender el surgimiento de las diferentes juntas en América en relación a esto, ¿sí? Cuando la invasión de Napoleón, ¿sí?, toma cada vez más territorio y solamente deja, digamos, llega a Sevilla, la Junta Central de Sevilla, que hacía de gobierno legítimo de España, siguiendo esta doctrina jurídica tradicional española, se disuelve la Junta y entonces no hay gobierno. Los ingleses lo que van a hacer es, para tratar de mantener esa cierta unidad, van a ayudar a formar un consejo, que se llama el Consejo de Regencia, que va a estar gobernado por 5 personas. Cuando llega la noticia a América, en mayo de 1810, el 13 de mayo de 1810, quien gobernaba el virreinato del Río de la Plata era el virrey Cisneros. Y el virrey Cisneros había sido enviado por la Junta Central de Sevilla por un problema político que había vivido con el antiguo virrey, que era el virrey Liniers, el héroe de la Reconquista en el momento que los ingleses invaden Buenos Aires, ¿sí? Cisneros recibe la noticia y el problema es que Cisneros, cuando lee el periódico que llega, dice que la Junta Central de Sevilla se había disuelto. Se había formado el Consejo de Regencia, pero la Junta Central de Sevilla era la que le daba legitimidad a él como gobierno, porque la había elegido él, ¿sí? Entonces, en principio, Cisneros duda si comunica la noticia, es tal la presión que hay que no le queda otra que comunicar la noticia, convoca a los jefes militares, el regimiento de patricios era, de alguna manera, el más importante en ese momento. Estas milicias se habían formado a la luz de las invasiones inglesas. Los españoles no habían podido defender los territorios americanos luego de que la flota española había sido destruida en Trafalgar. Y entonces cuando los ingleses invaden Buenos Aires en 1806-1807, hay una organización militar espontánea del pueblo porteño para sacarse encima a los ingleses. Y esa organización militar espontánea comienza a tener un ordenamiento y comienza a ser regular. O sea que el nacimiento del regimiento de patricios es a la luz de esta invasión inglesa que se da. Y que comienza, obviamente, a tener un peso político importante en las cuestiones políticas porteñas. Entonces, Cisneros convoca a los jefes militares y les pregunta si lo van a sostener. Y los jefes militares le dicen que no lo van a sostener porque a quienes ellos representaban querían que él se vaya. Como jugada política de Cisneros, esto lo cuenta Marfani, como jugada política de Cisneros, Cisneros convoca un cabildo abierto. El cabildo ordinario era una institución de la ciudad que se encargaba de los asuntos de la ciudad, pero el cabildo abierto era como una asamblea entre las personalidades destacadas del lugar para definir cuestiones de trascendencia. En este cabildo abierto que convoca Cisneros el 20 de mayo, lo convoca para el 22 de mayo, Cisneros tiene la intención de que lo que no pudo lograr desde un punto de vista militar, lo pueda lograr desde un punto de vista político con el consenso de los del lugar. Reunida esta asamblea el 22 de mayo de 1810, las cuestiones a tratarse son, obviamente, la primera, si se reconoce la autoridad de Cisneros, no estando la Junta de Sevilla, que era la que le había delegado la autoridad a él, si se reconoce el nuevo gobierno en España, que era el Consejo de Regencia, que eran 5 tipos en la isla de León que gobernaban todo el territorio español estoy hablando no solamente de España, sino también del territorio americano,
O si no, si se reconoce al rey como rey en América, digamos, de los territorios americanos, y si no, ¿qué se hace? ¿Sí? Debatir qué es lo que se hace. En el debate, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, interviene el obispo Lué, y el obispo Lué lo que busca es conservar el statu quo, ¿sí? O sea, el obispo Lué lo que dice es que se quede el virrey, que no se vaya en contra de las instituciones de gobierno y que quede todo como está. La intervención de Castelli, ¿sí? Hago un paréntesis. En este momento, digamos, a principios del siglo XIX en Buenos Aires había diferentes grupos políticos, ¿sí? Estaban los grupos pro-británicos que se habían beneficiado mucho con el comercio, ya sea de contrabando con los ingleses, porque lo tenían prohibido, ya sea que cuando viene Cisneros abre el comercio durante un año, ¿sí? Como buena voluntad para la ayuda que los ingleses le estaban dando a los españoles en territorio español allá en Europa, y que en realidad, como se habían enriquecido con el intercambio comercial con los ingleses, este grupo político que eran los pro-británicos veían con buenos ojos por lo menos manejar los asuntos de gobierno propio y desembarazarse de lo que era el monopolio comercial español. Después había otro grupo, que era el grupo de los patricios, representado por Saavedra, que era el jefe de los patricios, que en realidad tenía una actitud más tradicional y que la postura de Saavedra era volver a la situación anterior a la de los Borbones. O sea, volver más a la situación de una libertad civil. Si bien nosotros dependemos del rey, si bien nosotros seguimos con la monarquía, porque la monarquía es la forma de gobierno, la única forma de gobierno que conocen. El experimento republicano en Estados Unidos había comenzado en 1776, pero así como les digo, era un experimento. Había estado en los papeles, digamos, escrito en los libros, pero este proyecto se comienza a materializar recién en Estados Unidos en 1776. No se sabía cuáles eran las consecuencias de un nuevo sistema político como era el republicano, ¿sí? Entonces apostaban a la monarquía porque en realidad en una situación de gran inestabilidad política, lo menos, digamos, inteligente es romper con las instituciones y crear unas nuevas que no sé cómo van a funcionar, ¿no? Entonces, por eso los patricios lo que hacían era defender estas libertades civiles, que el rey ya no gobierne de manera absolutista, sino que nosotros manejemos los asuntos de manera independiente, ¿sí? Pero sin romper con el rey. Después había otro grupo que en algún momento había pensado en la posibilidad de que cuando meten preso al rey, asuma como rey en América la hermana de Fernando VII, que era la esposa del rey portugués que estaba en Río de Janeiro. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando los portugueses se ven que se le vienen encima a los franceses, lo que hacen es trasladan toda su corte a Río de Janeiro? Bueno, ahí estaba la reina Carlota Joaquina, que Carlota Joaquina era hermana de Fernando VII. Entonces hay un grupo, ¿sí?, de porteños que dicen, bueno, es una alternativa, que tenemos, digamos, de alguna manera la misma familia gobernante, bueno, que gobierne la reina, pero este era el proyecto carlotino, pero detrás del proyecto carlotino había bastantes recelos porque se creía que en realidad había una ansia de poder de Portugal para quedarse con territorio americano, ¿sí? Y después estaban los absolutistas, los que querían que todo se mantenga, que se mantenga el statu quo, ¿sí? Los que en realidad estaban de acuerdo con esta forma de gobernar de los Borbones y que de alguna manera Cisneros se inscribe dentro de este grupo. Estos grupos que vienen a principios de siglo en Buenos Aires operando, ¿sí?, se alinean los planetas con los sucesos europeos. Entonces, los pro-británicos, junto con los ex-carlotinos, junto con los patricios, se unen en una situación como esta, ¿sí?
¿Por qué se unen? Y ahora vamos al debate que se da dentro del Cabildo Abierto. Interviene Castelli. Luego de la intervención del obispo Olue, interviene Castelli. Castelli dice, según la doctrina jurídica tradicional española, cuando el rey no está, cuando el rey se va, ¿sí?, somos nosotros los que tenemos que definir si seguimos con el rey, y si seguimos con el rey, quién va a gobernar, y quién va a gobernar y cómo va a gobernar. Postulado esto, interviene el fiscal, que es Vilota, y para ganar tiempo, dice, sí, Castelli tiene razón. No podemos ajustarnos al gobierno de 5 tipos que están en una isla, porque si nosotros aceptamos el gobierno de esos 5 tipos que están en una isla, si esos 5 tipos caen, ¿sí?, en manos del enemigo, nosotros quedamos varados en la nada. Tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a hacer. Pero Buenos Aires no puede reasumir el gobierno del Virreinato del Río de la Plata, porque en realidad sería injusto, ya que todos los otros pueblos que conforman el Virreinato del Río de la Plata tendrían que estar representados en esta junta que se forme, para que esta junta sea legítima. Y entonces interviene Juan José Paso, y Juan José Paso dice que sí, que obviamente para que la junta sea una junta permanente y legítima, y que gobierne de manera legítima, todos los pueblos del virreinato tienen que estar representados, pero dada la urgencia, es bueno que se forme una junta provisoria hasta tanto lleguen los diputados elegidos del interior, ¿sí? Esta última es de alguna manera la propuesta que gana, y entonces se vota que se va a formar. Primero, no se va a reconocer a Cisneros como virrey, afuera Cisneros como virrey. Segundo, se va a reconocer a Fernando VII como rey, pero como no puede gobernar, se va a reasumir esos derechos que tiene él sobre el gobierno en América, y esos derechos los va a reasumir una junta formada en principio por porteños, de manera provisional, hasta tanto lleguen los diputados del interior, y que los que van a nombrar a los miembros de esa junta es el cabildo ordinario. Los muchachos el 22 se van, ¿sí? Y entonces el 24 el cabildo dice el nombre de los que van a conformar esta primera junta, y resulta que el presidente de esa primera junta, de esa junta de gobierno, es Cisneros. Entonces, bueno, evidentemente era una afrenta para los que habían hecho la revolución el 22 de mayo, y los muchachos van al cabildo y le dicen a Lezica, bueno, mirá, nosotros hicimos esta revolución con la intención de que Cisneros esté afuera, ¿sí? O sea, no queremos que tenga poder de gobierno, ¿eh? O sea, si bien es un ardid por parte de ustedes decirme, sí, no es más virrey, que es lo que ustedes querían, y ahora me lo ponen como presidente de la Junta, en realidad vos sabés lo que yo que te quise decir, ¿sí? Entonces él dice, bueno, pero ¿quién dice esto? Y entonces Saavedra le dice, lo dice el pueblo. Y entonces, de manera muy sarcástica, le dice, bueno, ¿dónde está el pueblo? Entonces salimos al balcón del cabildo y el pueblo no está. Y el pueblo no está. Entonces había 3 o 4. Entonces Saavedra le dice, bueno, si usted quiere, yo le traigo al pueblo, ¿sí? O sea, hago tocar generala, hablo los cuarteles y le traigo a los muchachos. Entonces ahí entendió el cabildo cuál era el tenor de la intervención de los patricios en el cabildo del 22 de mayo, y entonces se disuelve esa junta y se funda lo que nosotros conocemos como la primera junta de gobierno del 25 de mayo de 1810, que tuvo como presidente a Saavedra en una transacción política, ¿sí? Saavedra como la cabeza de los patricios, eran los que habían acaudillado esta revolución, eran los que habían puesto a la gente en la plaza, ¿sí? Y después tenemos a los vocales, tenemos a Belgrano, tenemos a Castelli, que en algún principio ellos habían sido carlotistas, tenemos
junto con Mariano Moreno. Tenemos a Mateu y Larrea, comerciantes ligados a los intereses británicos, ¿sí? Tenemos a Ascuénaga, que Ascuénaga era un patricio que luego se va a pelear con Saavedra. Tenemos a Alberti como representante de la Iglesia Católica. Y después tenemos dos secretarios, que en principio los secretarios solamente lo que hacían, no tenían poder. Uno de esos secretarios era Mariano Moreno y el otro secretario era Juan José Paz. Muy bien. Entonces, bueno, así se conforma la primera Junta de Gobierno y la idea es que después del corte hablemos un poquitito de qué es lo que pasó, ¿sí? Qué es lo que pasa con esta primera Junta de Gobierno, cómo se convocan a los pueblos del interior, qué ideas tienen, si tenían ideas de independencia, si no lo tenían, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahora volvemos. Bueno, estamos nuevamente. La idea es que cerremos un poquitito lo que vimos hoy y para comenzar ya el programa que viene con la Revolución de Mayo, la expansión de la Revolución, las guerras de independencia, para que nos vaya cerrando un poco esta idea de a ver si es en este momento donde se dan nuestros orígenes, donde empezamos a construir una identidad, donde hay una relectura de la identidad que teníamos, donde hay cosas que se van uniendo, que van juntas, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy bien. En realidad la idea de este primer programa era, bueno, presentarles un poco la idea del programa, justificarlo y sobre todo empezar con lo que fueron los sucesos en Europa y la consecuencia directa que tuvieron en América, ¿sí? Por supuesto que me quedaron muchas cosas por decir, pero espero que hayas tenido una línea, digamos, cronológica y lógica para que se pueda entender el proceso histórico, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y hasta el programa que sigue.